Si te gusta la historia militar y quieres aprender aún más, lee mi libro O átomo como arma, que te contará cómo se crearon y utilizaron las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Para comprar tu copia, solo tienes que ir a Amazon o a Wiclap, pero si la quieres autografiada por mí para ti, escribe un correo a saladeguerra.com con tu código postal para que pueda calcular el envío. De las historias más locas de la FEB, y mira que la FEB tiene muchas historias locas, la historia del robo del tanque por un grupo de soldados brasileños en Italia durante la Segunda Guerra Mundial es una de las que más se repite en Internet. Al principio del canal creo que tenía menos de un año, la Sala de Guerra. Hice un video sobre mitos de la FEB y sobre los mitos que desmentí en ese entonces. Fue justamente ese, el del robo del tanque Sherman por soldados brasileños. Bueno, porque en resumen eso no sería viable, porque un tanque de ese tamaño llamaría mucho la atención. De hecho, no hay manera de esconder un vehículo así, y claramente es un vehículo que no es orgánico de una división de infantería, como era el caso de la división brasileña. Entonces no se puede simplemente pintar el tanque y fingir que era de la FEB. También sabemos que no había conductores de tanques habilitados, entrenados en ese tipo de manejo dentro de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Aunque la historiografía reconoce que el robo de vehículos menores sí fue un hecho común. Durante las operaciones de guerra en Italia, no solo involucrando a la FEB, sino cualquier unidad militar en ese periodo, el robo de un vehículo grande, como un tanque, nunca ocurrió. Pero, ¿sabes esa duda que me queda? ¿De dónde vino esa historia? Porque si te pones a pensar, es una historia muy específica. Es el robo de un tanque Sherman. Y recientemente me encontré pensando de nuevo en ese caso, porque creo que podemos relacionar ese mito del tanque con otro mito de la FEB, que es el mito de que Stan Laurel, de verdad, el flaco de El Gordo y el Flaco, estaba combatiendo en la línea de frente americana junto a una unidad de guerra química, haciendo la cortina de humo que pasaba por encima de Porretta, Terme y de toda esa región del valle del río Reno para enmascarar la ciudad, que era el cuartel general de la FEB. Solo que Laurel en esa época tenía 57 años de edad. Él era básicamente un millonario de Hollywood, estaba viviendo en su casa allá en California y no tenía nada que ver con el esfuerzo de guerra en la línea de frente en 1945. Lo curioso es que esa historia la escuché incluso de algunos soldados brasileños. Esa historia la escuché del sargento Leonel Junqueira, que combatió allá en esa zona en esa época. O sea, una persona que estuvo involucrada directamente en la acción. Pero lo que podemos suponer, ya que fue un error, claro, es que alguien que trabajaba en la unidad de guerra química estadounidense, algún soldado americano, probablemente era un doble de Stan Laurel. Alguien que imitaba a Stan Laurel tal vez. Y entonces esa conversación, ¿no? Ese teléfono descompuesto, fue pasando de un tipo que se parece a Stan Laurel, el flaco de El Gordo y el Flaco, está luchando de nuestro lado, allá en Porretta Terme. Pero, en fin, ¿cuál sería la explicación para el supuesto tanque que la FEB habría robado? ¿Será que hay una explicación parecida a esa? Mira, hoy te voy a decir que estoy casi absolutamente seguro de que resolví el misterio. Toda la historia comienza con una normativa del Departamento de Materiales o Departamento de Suministros del Quinto Ejército de los Estados Unidos allá en Italia. Y esa normativa prescribía la recolección de vehículos abandonados en varios lugares. Vehículos militares abandonados en cualquier lugar donde se encontraran. Esa recolección entonces podría ser realizada por cualquier militar del Quinto Ejército y esos vehículos serían destinados a un depósito provisional para después ser enviados al Departamento de Materiales. Pero ¿cuál sería la razón para autorizar esa remoción de vehículos extraviados, abandonados? Bueno, la primera de esas razones es para limpiar las vías de tránsito. Muchas veces jeeps, camiones y otros tipos de autos quedaban abandonados ahí por los conductores en medio de una vía bastante importante para el desplazamiento de tropas. Entonces era extremadamente necesario mantener esas vías limpias para mantener el tránsito militar fluido. La segunda razón es para ayudar al trabajo del propio Departamento de Materiales, porque esos vehículos abandonados muchas veces fueron abandonados por problemas mecánicos. Entonces, si remolcas ese vehículo y lo retiras de ahí, ese vehículo puede ser enviado al patio del Departamento de Materiales
para poder retirarle las piezas. Ahí cualquier cosa, cualquier pieza que todavía sirva para poder reparar o dar mantenimiento a otros vehículos. Por último, era necesario impedir el uso irregular de esos vehículos militares del ejército. ¿Por qué? Porque civiles italianos se estaban acostumbrando a hacer eso. Incluso la resistencia italiana, algunas unidades estaban robando esos vehículos para su propio uso. Y lo que era aún peor para el ejército de los Estados Unidos, marineros, militares de la Marina de los Estados Unidos, estaban robando vehículos del ejército para usarlos como quisieran. Y recientemente encontré en mis lecturas dos referencias a este caso. La primera referencia es el libro Com a Primera Elona Italia, del soldado Fausto Villanova. Y la segunda referencia es Chavantes na Italia, libro también del expedicionario general Mario Fernández. El punto inicial de todo el caso ocurre en octubre de 1944, cuando el segundo y el tercer contingente de la FEB llegan a Italia, arriban a Livorno y de ahí van a su campamento en la tenuta de San Rossori. Ahí permanecen acampados 10.000 brasileños esperando armamento, entrenamiento y preparación para partir al frente de batalla. Allí, el general Clark visita a los brasileños recién llegados, que eran la mayor parte de la división brasileña. Ahí da algunas palabras de aliento, enseña algunas cosas, da algunas recomendaciones y al final sus asistentes transmiten esas directrices. Las directrices, las normativas a las que la tropa estaba sometida. Y entre esas normativas estaba la normativa del Departamento de Materiales sobre la recolección de vehículos abandonados. Sin embargo, en esa explicación nunca quedó claro para los brasileños cómo exactamente esos vehículos debían estar abandonados. ¿A dónde debían ser llevados específicamente esos vehículos? Pero una cosa quedó clara: no habría castigo para el soldado que recogiera un vehículo abandonado. Y aquí vale la pena explicar, para quien aún no lo sepa, los vehículos militares, especialmente de esa época, no tenían ni seguros, ni puertas, ni llaves. El encendido del motor de esos vehículos se hacía simplemente presionando un botón en el piso del carro. A finales de ese mes de octubre de 1944, entonces, los brasileños acampados en San Rosario empiezan a desplazarse por la retaguardia norteamericana a lo largo de toda esa región. Y el entonces capitán Mario Fernández, capitán de artillería de la FEB, junto con algunos otros militares, toman un jeep para una misión en la ciudad de Florencia. Al llegar a Florencia, el conductor del jeep estaciona el vehículo en un estacionamiento militar estadounidense que incluso contaba con vigilancia las 24 horas por parte de la policía militar. Incluso reciben un recibo por el vehículo que dejaron en el estacionamiento y parten para su misión. Incluso pasan la noche en un hotel cercano, pero cuando regresan al día siguiente y van a buscar su jeep en el estacionamiento, ¿dónde está? La sorpresa es que el jeep no está ahí, y entonces descubren que un camión de una división norteamericana se estacionó en medio del estacionamiento durante la noche. Los tipos incluso pusieron rampas y se llevaron el jeep dentro de la carrocería del camión cubierto con lona. Y simplemente pasaron por la caseta norteamericana con el recibo del camión. Y en la caseta ni siquiera revisaron la carrocería del camión. Por supuesto que los soldados brasileños se enfurecieron con ese acontecimiento. Se sintieron unos idiotas por haber sido engañados, ¿no? Por haber confiado en la caseta americana del estacionamiento. Y entonces planearon su venganza. Más tarde ese día regresaron al estacionamiento. Vieron ahí un jeep americano medio solo, abandonado por su dueño. Simplemente se subieron al jeep, lo encendieron y usando el recibo del día anterior lograron salir del estacionamiento. Llevaron ese jeep entonces a la casa de un brasileño que ya vivía en Florencia desde hacía muchos años. Y ahí en esa casa esperaron hasta la noche, porque de noche sería mucho más difícil distinguir las marcas del jeep. Y de ahí partieron hacia el campamento brasileño en Pisa. Allá en Pisa entonces el jeep fue repintado con las marcas brasileñas. Y mira esto, hasta bautizaron el vehículo como Ali Ali Bobo, que es una combinación de Ali Alibaba, el jefe de los ladrones, con Bobo de Bobocas, ¿no? Porque eso es lo que fueron por haber dejado que les robaran su jeep allá en Florencia. Y como curiosidad, ese jeep Ali Ali Bobo se perdió en las cercanías de Riola en enero de 1945.
Cuando, en palabras del general Mario Fernández, él atropelló un tanque Sherman con el vehículo. Pero en esos primeros días, los soldados brasileños se dieron cuenta de que llevarse vehículos abandonados era un hábito de todos los soldados del Quinto Ejército. Básicamente cualquier nacionalidad del Quinto Ejército, ya fueran estadounidenses, ingleses, indios, sudafricanos, cualquiera, todos ellos podían ser observados llevándose vehículos que estaban ahí, abandonados en la calle. Y entonces, con la aceptación de los oficiales, el personal de la FEB simplemente se emocionó demasiado con esa actividad. Muchos soldados brasileños empezaron a andar con cartulinas y también con pintura para hacer las marcas brasileñas del Cruz del Sur y pintar encima de las marcas americanas donde quiera que fueran. Y fueron más allá, mira, también llevaban recortes con los nombres de esposas, madres, hijos, ciudades, todo eso para bautizar los vehículos y hacerlos aún más personalizados. Está registrado aquí incluso el caso de un capitán brasileño que puso a unos 20 conductores en la parte trasera de un camión. Llevó a esos tipos a una ciudad a 60 kilómetros de distancia y les dijo: todos bájense aquí. Quien quiera regresar motorizado, que regrese. Quien no quiera, puede regresar a pie. El resultado fue que durante los siguientes 30 días, hasta finales de noviembre, la FEB había perdido 5 vehículos robados por soldados del Quinto Ejército. Pero por su parte, los soldados brasileños consiguieron nada menos que 28 vehículos mediante esa misma práctica. Y esos vehículos iban desde jeeps, dodges, camiones de 2,5 toneladas, ¿verdad? Los GMC y CCKW, un vehículo de la Policía Militar Norteamericana, jeep con equipo de radio. Y por último, según el general Mario Fernández, un gigantesco camión de 12 toneladas. Entonces, cuando leí eso, me pregunté: ¿camión de 12 toneladas? ¿Qué vehículo será ese? Y al investigar, creo que encontré la respuesta para ese mito del principio del video. Ese es el camión de 12 toneladas, Diamond T986 X4M20 de 12 toneladas. Ese vehículo impresionante era un remolcador de tanques. Llevaba un remolque detrás que era capaz de soportar un tanque Sherman. Entonces, esos vehículos eran los medios de transporte de tanques a largas distancias preferidos por el ejército de los Estados Unidos. ¿Y por qué un vehículo de esos estaría ahí en las inmediaciones del área operacional de la FEB? Pues porque la primera división blindada de los Estados Unidos operaba justamente al lado de la FEB. Entonces, no es difícil imaginar que el conductor estadounidense simplemente dejó el camión ahí, fue a hacer algo, se alejó, y el soldado brasileño vio la oportunidad y se llevó el vehículo. Ahora imagina la cara de incredulidad de sus compañeros cuando el soldado brasileño llega conduciendo un camión gigantesco de ese tamaño al campamento en Pisa. Te va a gustar saber aún más cómo almacenaron el camión, porque vehículos más pequeños como jeeps podían esconderse incluso dentro de las tiendas de campaña, ¿verdad? Pero un camión de ese tamaño no se podía esconder. Entonces los brasileños hicieron lo siguiente, según también el general Mario Fernández. Simplemente lo dejaron en la carretera y colgaron un letrero escrito en alemán Achtung minen, o sea, cuidado, está minado. No es que nadie más pudiera pensar en eso, pero es de admirar la creatividad de los brasileños en Italia. Y esa para mí es la respuesta al enigma, porque la historia, al ser contada de persona en persona, así como la historia del doble de Stan Laurel, se convierte en la presencia del flaco en la línea de frente. Remolcador de tanques robado por la FEB se convierte en tanque robado por la FEB. Y como ese caso ocurrió en el campamento en Pisa, allá en la retaguardia, bien lejos de la línea de frente cuando la historia llega a las tropas. En la línea de frente, como nadie lo vio, bien pudo haber pasado de remolcador de tanques a tanque. Bueno, el desenlace de todo esto es que el propio comando de la FEB vio ese éxito excesivo en la desaparición de vehículos de otras unidades del Quinto Ejército por la FEB y decidió poner fin a ese juego. Al mismo tiempo, el soldado brasileño también se fue volviendo cada vez más cuidadoso con sus propios vehículos. Y un ejemplo de esto, contado en el libro de Fausto Villanova, es que el teniente José Cuñafillo, que era el intendente de la primera escuadrilla de enlace y observación, cuando iba a Roma a prestar algún servicio, a cumplir alguna misión, simplemente quitaba las 4 llantas de su jeep y se las llevaba al cuarto donde dormía.
para asegurarse de que nadie se llevara el vehículo durante la noche. Y claro que ese caso de los 28 vehículos robados por la tropa brasileña en Pisa no fue un caso aislado. Ese tipo de eventos siguió ocurriendo, aunque en menor cantidad, hasta el final de la guerra. Ahora dime tú, ¿ya conocías ese hábito de los militares en la Segunda Guerra Mundial de robar vehículos de unidades vecinas para su propia unidad? ¿Tú crees que la explicación para la historia del tanque robado por la FEB es esta que te conté? Cuéntanos aquí en los comentarios. Y no olvides asegurar tu copia autografiada por mí para ti de O Átomo como arma. Solo tienes que enviar un correo a saladeguerra.com con tu código postal para que yo calcule el envío. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por ahora, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de Sala de Guerra.